Welcome everybody to the second and last presentation that I have for this camp meeting. Bienvenidos a todos a la segunda y última presentación que tengo yo a cargo en este camp meeting, en este campal. We'll open with a silent prayer. Vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amen. Amén. In our presentation yesterday, En nuestra presentación ayer I responded to some questions respondí algunas preguntas that some members had asked me, que algunos miembros me habían preguntado and I got some feedback from that presentation. y he recibido algunas devoluciones sobre la presentación. And I'm hoping that those who didn't respond found the answers useful. Y espero que aquellos que no me respondieron hayan encontrado que mis respuestas fueron útiles. At the last presentation that I did on, I think it's the 31st of December last year, En mi última presentación que yo había hecho, creo que fue el 31 de diciembre del año pasado, I made a number of comments that I just want to give some clarification about. hice algunos comentarios respecto a los cuales quiero clarificar un poco. I think it was either at that camp meeting or a previous one that I'd made a comment about what happens to Levites when they join this movement. Creo que fue en ese campal o en alguno previo donde yo hice un comentario respecto a qué pasa con los levitas cuando se unen a este movimiento. I've responded to that query on the media broadcast some time ago now. Hace un tiempo atrás yo respondí a esa inquietud en el foro de WhatsApp. So I'm not going to address it now, but I wanted to just put it into the public domain that I've responded to that query already. No voy a abordar eso ahora, pero quería decir públicamente que yo respondí a este asunto en ese foro. Another question that has surfaced related to the issue Otra pregunta que ha surgido en relación a este asunto, related to the issue of the relationship between Levites and priests, al asunto de la relación entre levitas y sacerdotes, and we could make the same argument about Nethinims, y podríamos hacer el mismo argumento con netineos, in connection with both Matthew 13 and Daniel 2. en conexión con tanto Mateo 13 como Daniel 2. And we have an experience which has developed into a habit Nosotros tenemos una experiencia que se desarrolla to y take forma un multiple hábito lines of history and lay them one on top of the other. que consiste en tomar muchas líneas de historia y alinearlas una encima de la otra. So we could take the history of ancient Israel at the Entonces, beginning
podemos tomar la historia del antiguo Israel al principio, which we tend to call the Alpha history, que tendemos a llamarla la historia alfa, and then we might lay that over the top of the beginning of modern Israel, which would also be the Alpha history. y tendemos a ponerlo encima de la historia del Israel moderno, del principio, que también lo llamamos la And we can historia do the alfa. same with the Omega history of ancient Israel, the history of Christ, and the Omega history that we're currently living in now. Y también podemos hacer lo mismo con la historia omega, que sería la historia de Cristo, y alinearla con la historia que estamos actualmente viviendo. So the comment that I want to make is the following. Entonces, el comentario que yo quiero hacer es el siguiente. Because we're so familiar with laying line upon line or history over history, Debido a que estamos tan familiarizados con esto de línea sobre línea o historia sobre historia, what we can get into the habit of doing is the following. podemos caer en el hábito de hacer lo siguiente. We'll take one story, one prophecy, one parable, story, prophecy, parable, Vamos a tomar una historia o una profecía o una parábola, take a second one, vamos a tomar una otra and historia, say parábola that o profecía, these two stories both point to the end of the world, and therefore we can overlay them. y vamos a decir que ambas historias apuntan hacia el fin del mundo y por eso las podemos alinear. I'm not saying it's wrong to do that, No estoy diciendo que esté mal hacer eso, but what I am suggesting is sometimes the way it's done can get you into trouble, can lead to problems. pero sugiero que a veces la manera de hacerlo puede llevarte a problemas. You can end up making mistakes. Y podés terminar cometiendo errores. And part of the reason that these mistakes can occur Y parte de la razón por la que estos errores pueden ocurrir is part of what I've been discussing since last September. es parte de lo que yo he estado discutiendo desde el último septiembre. It's the relationship, or we might say the tension, La relación, o podríamos decir la tensión, between the individual and the corporate. entre lo corporativo y lo individual. So individual priests and corporate Levites, or individual Levites and corporate priests. Es decir, sacerdotes individuales y levitas como corporación, o levitas individuales y sacerdotes como corporación. And the word corporate means a group. La palabra corporación significa un grupo. I want to be careful how we use the word institution. Quiero ser cuidadoso con cómo usamos la palabra institución, Which we may discuss at a future time. que podemos llegar a discutir eso en algún momento en el futuro. So, because I have done this numerous times, Y como yo he hecho esto ya numerosas veces, spoken about Daniel 2 and Matthew 13, me refiero a hablar de Daniel 2 y Mateo 13, both definitely speaking about the end of the world, ambos definitivamente hablando respecto al fin del mundo, both having a similar storyline, ambos compartiendo una historia, una línea de historia similar. those of us who use parabolic methodology Y aquellos de nosotros que usamos la metodología de parábolas, can be lulled into a sense of false security. Lulled means deceived. podemos estar engañados en un falso So sentido de what can happen seguridad. is we can say that they're identical stories
and therefore the symbology is also identical. Entonces podemos decir que son historias idénticas y que por lo tanto su simbología también es idéntica. But we all know that there are subtle differences between those two stories. Pero todos sabemos que hay sutiles diferencias entre esas dos historias. And I don't want to suggest it's as simple as the following. Y quiero sugerir que no es tan simple como lo siguiente. Because people think that Daniel 2 is a broad, sweeping overview, Porque las personas piensan que Daniel 2 es una visión amplia que abarca but Matthew 13 would be a detailed version of the y same story. que Mateo 13 es una versión detallada de la misma historia. Without saying it too strongly, I'm going to, so don't hold it against me, I'm going to say that that is not correct. Sin decirlo de manera tan fuerte, no lo tomen personal, pero voy a decir que eso no es correcto. What I would rather suggest is the following. Lo que quiero sugerir en vez de eso es lo siguiente. I won't draw it on the board because I think you all remember. No lo voy a escribir en la pizarra porque creo que todos ustedes se acuerdan. In previous presentations, I've taken an object En otras presentaciones anteriores yo he tomado un objeto and it often was a cylinder like this. This is a pen cap. y muchas veces era un cilindro, esta es la tapa de un fibrón. And it's the same object, but if you look at it from different perspectives, it looks different. Y es el mismo objeto, pero si lo ves desde distintas perspectivas, se ve distinto. So if you go from 3 dimensions to 2 dimensions, Si vas de 3 dimensiones a 2 dimensiones, you get completely different answers. tenés respuestas completamente diferentes. One answer is a rectangle, Una respuesta es un rectángulo and one is a circle. y una es un círculo. In the same way, these stories, even though they're the same story, are teaching different things. De la misma manera, estas historias están enseñando diferentes cosas, aunque abordan la misma historia. So in Matthew 13, Entonces, en Mateo 13, when it speaks about the field, cuando se habla del campo, it says that there are 2 groups in that field. se dice que hay 2 grupos en ese campo. So what you have to determine, and which I'm not presenting a study on this now, but I'm making an observation. Entonces, yo no estoy haciendo una presentación sobre este estudio ahora, estoy haciendo solo una observación, pero lo que tenés que So you determinar have to decide what is what in each of those stories. es What que symbol is equivalent in each of those stories. tenés que decidir qué es qué en esta historia, cuál es la simbología. Is the stone the field? ¿Es acaso la piedra el campo? And if so, does the stone contain many stones? Y en ese caso, ¿la piedra puede contener otras piedras? I want to suggest that is a dangerous methodology to go down. Yo quiero sugerir que esta es una metodología peligrosa para seguir. When we start adding information into a parable, if it's not done correctly, we can get into big problems very quickly. Porque cuando comenzamos a agregar información en una parábola, si no es hecho de manera correcta, podemos entrar en problemas muy rápidamente. And if the 2 groups are the mountain and the stone, Y si los dos grupos son la montaña y la piedra, then what is the field in Daniel 2? entonces, ¿cuál sería el campo en Daniel 2? So what happens is if you try to force fit these 2 stories Entonces, together, lo que sucede es que si forzás estas dos historias para que encajen, if you're observant, you get into problems. si sos observador,
vas a entrar en problemas. If you're not observant, you end up making mistakes. Y si no sos observador, vas a terminar cometiendo errores. As I say, this is not a study on those two prophecies, those two stories, but it's an observation. Como dije, este no es un estudio en cuanto a esas dos historias, esas dos profecías. Esto es una observación solamente. In Daniel 2, En Daniel 2, if the stone is a representation of the final work of God's church, en Daniel 2 es la piedra una representación de la obra and it final de la appears to iglesia de be, Dios. Aparenta ser eso, because the stone turns into a mountain, porque la piedra se convierte en una montaña, replacing the original mountain. reemplazando la montaña original. Then in Daniel 2, it doesn't indicate that there are two stones, two groups of stones, two types of stones, just one. Pero en Daniel 2 no se especifica si hay dos piedras o más piedras o hay dos grupos de piedras. Es solo una. There's no bad stone anywhere. No hay una mala piedra en ningún lado. But if you go into Matthew 13, it's a different story. Pero si vas a Mateo 13, te encontrás con una historia diferente. The parable teaches that the plants are us, are human. La parábola te enseña que las plantas somos nosotros, son humanos, seres humanos. Two types of humans. Y dos tipos de seres humanos. One, the children of God, and one, the children of Satan. Unos son los hijos de Dios y otros son los hijos de Satanás. So what we need to be careful is when we approach these stories, Entonces tenemos que ser cuidadosos porque al abordar estas historias, when you do line upon line, which you're supposed to do, cuando haces línea sobre línea, como se supone que hagas, that it must be done carefully, debe hacerse de manera correcta y cuidadosa. because it's all too easy to assume something and then make a mistake without realizing it. Porque es demasiado fácil asumir algo y cometer un error sin siquiera darse cuenta. And this is one of the reasons why I've been laboring the point for several months now, Y esa es una de las razones por las que he estado elaborando este punto durante varios meses ya, regarding the subject of who and what Levites are. respecto al asunto de quién y qué son los levitas, And whether we should be considering Levites as individual people or Levites as a group. y de si deberíamos considerar a los levitas como personas individuales o como un grupo. And when we do that, how do we dovetail or fit that model into these prophetic stories? Y cuando hacemos eso, ¿cómo encajamos este modelo en estas historias proféticas? We should be exerting our energies to do this work. Deberíamos estar invirtiendo nuestra energía para hacer este trabajo. It's your job to do that. Es tu trabajo hacer eso. So I'm not trying to discourage you by saying the following. Entonces no intento desanimarte al decir lo que voy a decir ahora. It's a lot harder than you think to do that. Es mucho más difícil de lo que pensás hacer esto. And you need to be really careful how you approach these studies, because most of us, many of us, some of us will end up making mistakes. Y tenés que ser muy cuidadoso al abordar estos estudios porque muchos de nosotros, algunos de nosotros, vamos a cometer errores. And I say that with a level of humility, not suggesting that I have all the answers. Y digo esto con un grado de humildad porque no tengo todas las respuestas.
So another point that I want to clarify Otro punto que quiero aclarar was about how we teach. es respecto a cómo enseñamos. And I think many people have misunderstood the point that I was making in the December 31st study that I did. Y creo que muchos malentendieron el punto que yo estaba haciendo en el estudio del 31 de diciembre. I've tried to study with individual members, with teachers, to try to expand and to give more context and detail of what I was trying to say. Hablé con algunos individuos, algunos maestros del movimiento, tratando de entrar un poco más en detalle respecto a lo que yo quise decir. And those conversations have led me to be able to, I hope, simplify and clarify the point that I want to bring across to you. Y esas conversaciones me llevaron a poder simplificar un poco este punto que yo quiero aclarar ahora. So there were a significant number of people that thought I said the following. Hubo un número significativo de personas que pensó que lo que yo había dicho era lo siguiente. It's fine to expand upon or add to the midnight cry message. Está bien expandir y agregar información al clamor de medianoche. That I was somehow giving new instruction or new direction. Como que de alguna manera yo estaba dando una nueva instrucción o una nueva dirección. And whatever you may have heard me say or thought I said, Y lo que sea que hayas escuchado o pensado que yo dije, or thought that I meant, o que yo quise decir, what I want to say is that is wrong. lo que quiero decir es que eso está mal, eso está equivocado. I never gave teachers in this movement the license to go ahead and teach their own material. Yo nunca le di a los maestros de este movimiento licencia para enseñar sus propios materiales. I have never believed, and I still don't believe, that that is what teachers in this movement should be doing. Nunca creí y no creo que sea eso lo que los maestros en este movimiento tienen que hacer. If you go back to the Omega of ancient Israel, to the Alpha of modern Israel, both of those histories show us clearly that people weren't teaching their own material. Si vas al Omega del antiguo Israel o al Alfa del moderno Israel, vas a ver claramente que las personas no van por ahí enseñando sus propios materiales. They were copying and replicating the message of the angel, of the messenger, whoever that was. Ellos copian y replican el mensaje del ángel, quien sea que sea el ángel o el mensajero. And this should not be new to us. We should all know that. Y esto no debería ser nuevo para nosotros, todos deberíamos saber esto. There were 300 1843 charts, 300 1850 charts. Hubo 300 And there was a command or an unspoken one that said everybody teaches the same material. hubo 300 copias de las pancartas de 1842-1850 y se acordó que todos iban a enseñar el mismo So material. what I want us to remember is a short phrase Y lo que yo quiero que recuerden es una corta frase, this is what I meant. y esto es lo que yo quise decir. It's about quality, not content. Se trata de la calidad, no la cantidad. And many people have taken away from that statement that I made that I was referring to content, whereas what I was referring to was quality. El contenido.
muchos pensaron que yo me refería al contenido y no a la calidad. And quality doesn't just mean good or bad in that sense. Y calidad no significa bueno o malo en ese sentido, Because we should all be doing the quality work porque within our sphere of capacity. todos deberíamos estar haciendo un trabajo de calidad dentro de nuestras capacidades. We all have different talents, Todos tenemos diferentes talentos, but I want us to remember the phrase quality, not content. pero quiero que recuerden la frase, calidad, no contenido. But I want to now change the word quality to style. Pero yo ahora quiero cambiar la palabra calidad por estilo. And if you can think about the following idea, it's about the purpose of why you are teaching. Y si pueden pensar en esta idea, se trata sobre el propósito de por qué estás enseñando. Because if you're teaching in the same identical style as I will now refer to the person as the messenger, whoever that is, Porque si estás enseñando con el mismo estilo que el mensajero, quien sea esa persona, what I'm saying is you're doing something wrong. lo que estoy diciendo es que estás haciendo algo errado. Because if you're going to copy them and be identical to them, you don't need to be there. You can just hand over that material to your audience. Porque si vas a copiar exactamente lo que hace esa persona, no necesitas ni siquiera estar ahí, podés simplemente So darle if el you material a tu audiencia. copy them and you do it in an identical fashion, Entonces, si copias al mensajero y lo haces de una manera idéntica, then all you need to do is just send them the video or photocopy the material and just pass it on. You don't need to do anything. entonces lo único que tendrías que hacer es pasarles el video o fotocopiarles el material y listo. No hay nada más que The tengas point que I was hacer. making is that teachers in this movement don't seem to understand their job. Entonces, el punto que estaba intentando hacer es que los maestros en este movimiento parece que no entienden cuál es su trabajo. They know they're supposed to teach, but they don't know how to teach. Ellos saben que se supone que tienen que enseñar, pero no saben cómo tienen que Once enseñar. again, this is not a new concept. Y de nuevo, esto no es un concepto nuevo. I spoke yesterday about not training, but discipling. Ayer hablé justamente de no entrenar, sino discipular. Discipling is not disciplining. I don't know how it translates in different languages, but they're not the same thing. I want to Y, really clarify that. y discipular no es lo mismo que A disciplinar. disciple is a person, discipling is what you do to that person. Un discípulo es una persona y discipular es lo que vos haces con esa persona. It's the difference between the noun and the verb. Hay una diferencia entre el sustantivo y el verbo. So I'm hoping all the translators in their own language understand that concept. Espero que todos los traductores en sus propios idiomas entiendan este concepto. So I don't want to spend too much time with this issue. No quiero invertir tanto tiempo en este asunto. So I've made it clear that the point I wanted to make was not dealing with content, it was dealing with quality, or Entonces creo what I've referred to as style. que quedó claro que a lo que me refería no tenía que ver con el contenido, sino con la calidad y a su vez eso con el When it estilo. does come to content, there is a definite need to expand or to define things in a better way than the messenger has done, or in a different way that makes sense to the teacher. Cuando se trata del contenido, a veces surge esta necesidad de expandir
en lo que el mensajero ha enseñado de una manera en la que el maestro considere mejor. Sometimes the messenger may make a mistake and that gets picked up and that should be corrected. Y a veces el maestro comete errores y necesita ser corregido. If you don't like mistakes and correction, then at least qualified. Si no te gustan los errores y las correcciones, bueno, al menos So when I talk about style, cuando yo hablo de estilo, one of the things I've mentioned is the difference between linear teaching and spiral teaching. una de las cosas de las que he hablado es la diferencia entre la enseñanza lineal o la enseñanza en espiral. There's a definite technique to educating people that most of us who are teachers are not doing well. Hay algo que tiene que ver con la enseñanza y cómo educamos a las personas que los maestros no So están when it haciendo bien. comes to style, not content, Cuando se trata del estilo, no el contenido, you need to choose your mentor carefully. tenés que elegir a tu mentor de manera correcta. And I'm suggesting that often what we tend to do is gravitate to the messenger, the angel, Y sugiero que lo que tendemos a hacer muchas veces es gravitar because we're alrededor supposed del to copy mensajero, del their ángel, content, we assume we should copy their style. y asumimos que como tenemos que copiar su contenido, entonces también tenemos que copiar su estilo. The point I was making in that presentation was I don't think that's a good way to approach your craft, your job. Y el punto que yo estaba haciendo en esa presentación es que no creo que sea esa una buena manera de abordar tu trabajo, Because your job function is different to the job function of an angel. porque tu trabajo es diferente al trabajo del ángel. The end goal is different. La meta es diferente. We have made strenuous efforts to stop group baptismal classes. Hemos hecho algunos esfuerzos para detener algunos And- grupos de clases And we have bautismales insisted that they go from group studies to individual one-on-one y hemos studies. insistido en que estos estudios pasen a ser individuales, uno a uno. People think the reason for that is because individuals don't get sufficient time. Las personas piensan que esto es porque los individuos no tienen suficiente tiempo They don't get sufficient attention. o no tienen suficiente atención. That's true, but it goes much deeper. Y eso es verdad, pero esto va mucho más profundo. What ends up happening when you do group sessions, group teaching, Lo que termina sucediendo cuando haces sesiones de grupo, enseñas en grupo, is you end up copying the style that the messenger uses to do que- their group studies. es que terminás copiando el estilo del mensajero y terminás dando su enseñanza grupal. And I'm suggesting that's not the most effective way Y to sugiero que esa no es la educate manera más people. efectiva de educar a las personas. So this is not a training session, Esto no es una sesión de entrenamiento, but it's a clarification of what I was referring to. es una aclaración solamente de a qué me estaba refiriendo. And in your teaching pools, you should know other teachers. You should be coming together and working out how to teach more effectively. Y cuando aborden el tema de las enseñanzas con otros maestros, deberían juntarse y hablar de cómo abordar la enseñanza de una manera más efectiva. And without attempting to be rude,
you need to stop making your presentations boring. Sin intentar ser rudo, necesitamos que ustedes dejen de hacer presentaciones que sean aburridas. And they become boring when you replicate the style of the angel, the messenger, Y se vuelven aburridas cuando lo que haces es replicar el estilo del mensajero, del ángel. which should not be taken as a criticism of their teaching style. Y esto no debería tomarse como una crítica hacia el estilo de enseñanza del mensajero, Because the person that I'm critiquing is the teachers in the movement, not the messengers, porque not the first or the third angel. a quien estoy criticando es a los maestros del movimiento, no al ángel, al primero o al tercero. They have done their work well. Ellos han hecho bien su trabajo. It's the rest of us that have not and are not doing our job well. Es el resto de nosotros que no hemos honrado haciendo So honrado it's not eso, haciendo content, nuestro it's trabajo bien. quality. Entonces no es contenido, es calidad. And when we talk about quality, we're talking about the style of teaching that we should not replicate the first and third angel. Y cuando hablamos de calidad, es el estilo, y de que no deberíamos replicar el estilo del primero o el tercer We ángel. should develop a different style because our job function is different. Deberíamos desarrollar un estilo diferente porque nuestra función es diferente. So as always happens, in my attempt to clarify, I normally make things more confusing or more Y complicated. como suele ocurrir, tal vez al intentar aclarar, hice las cosas más complejas o más complicadas. But I'm sure that with discussion between yourselves, you'll be able to understand more clearly what I'm referring to. Pero estoy seguro que al discutir esto entre ustedes van a poder entender más claramente a lo que yo me refiero. Over the last few months, Durante los últimos meses we have skirted around the subject of Acts 27. hemos abordado un poco el asunto de Hechos And 27. even though I've referred to it several times, we haven't really discussed any aspects of the study. Y aunque me he referido a esto varias veces, no hemos realmente discutido algunos aspectos de este estudio. So it's not my purpose, it's not my work to reinvent that study. In English, we say reinvent the wheel. No es mi propósito reinventar este estudio, no es mi trabajo But ese. En inglés I wanted to decimos make some reinventar la observations. rueda, pero quiero hacer algunas observaciones. I wanted to give some thoughts that I have about that subject. Quiero darles algunos pensamientos que tengo en relación a ese asunto, a ese tema. So in our study yesterday, En nuestro estudio ayer a question was asked about meditation and yoga. se hizo una pregunta en relación a la meditación y al yoga, And I made the comment y yo hice el comentario that there are people who would worship a tree stump or a rock y yo hice el comentario de que hay alguna persona que va a adorar and una there were roca o un others that poste de would madera, worship or pray to the true God. y que va a haber otros que van a adorar o orar al Dios verdadero. So they're completely different gods, Entonces son dioses completamente diferentes, but the purpose of their prayer, their adoration, is the same. pero el propósito de su oración, de su adoración, es el mismo. The point I was making yesterday
was a different point to the one I'm making now. Y el punto que yo estaba haciendo ayer es diferente al que estoy intentando hacer ahora. But yesterday's question and my answer serves as a good introduction to this thought. Pero el punto de ayer sirve como una introducción a este pensamiento. So yesterday it was about the benefit that those two individuals receive. Lo de ayer se enfocó más en el beneficio que ambas personas And I argued the reciben. point that the person who worships the tree stump receives more benefit than the person who prays to the true God. Y yo argumenté que la persona que adora al poste de madera recibe más beneficio que el que adora al verdadero Dios. Please refer to that study, that conversation that we had, to understand the point that I was making and why I was making that point. Por favor, entiendan esto, esta conversación que tuvimos en el sentido de por qué estaba tratando de hacer So in Acts este punto. 27, Entonces, en Hechos 27, I'll put it this way in a very simplistic fashion. lo voy a poner de una manera muy sencilla, simplista. You will get two people, Vas a tener dos personas, they're two groups, son dos grupos, and they are both praying to the same God. y los dos están adorando al mismo Dios, Just like in the example yesterday, tal como en el ejemplo de you ayer. pray to the tree or to the rock, Vos orás al poste o a la roca, and let's be intelligent, y seamos inteligentes, not foolish. no insensatos. Each of us knows that these people are not really praying to rocks or trees. Nosotros sabemos que estas personas no están orando a una roca o a un poste. They're not that immature, they're not that foolish. Ellos no son tan inmaduros, ellos no They son may tan bow down to a rock, but they are tontos. not praying to a rock. Ellos pueden inclinarse o arrodillarse frente a una roca o un They're poste, not pero ellos praying no to a le piece of están wood, thinking adorando that a un piece of wood pedazo de can do madera. something for them. And if you think that there is something strange about them, Y si pensás que hay algo extraño en relación a ellos, bowing down in front of some wood, postrarse frente a algo de madera, then ask yourself the question, what were ancient Israel instructed to do? pregúntense qué se le instruyó al antiguo Israel que haga. They too were asked, commanded if you like, to bow down in front of a piece of wood. A ellos también se les pidió y se les instruyó a que se postren frente a un With pedazo de some madera metal inside it. con un poco de metal adentro. You can quickly see that there aren't very many differences between those two systems of worship. Vas a poder ver que no hay realmente tantas diferencias entre ambos sistemas de adoración. So when that person is worshiping or bowing down to a rock, to a tree, Bueno, cuando una de esas personas está adorando o postrada frente a una piedra o un poste, you know what they're really doing? ¿sabes lo que realmente están haciendo? They're worshiping or praying to the God who is represented by those items, those things. Ellos están adorando o orando al Dios que está representado por esas cosas. They're worshiping or praying to the God of nature. Ellos están adorando u orando al Dios de la naturaleza. And we all know that nature is one of the lesson books of God, the true God.
Y sabemos que la naturaleza es uno de los libros de lecciones del Dios verdadero. And one of the arguments that God makes against Job Y uno de los argumentos que Dios hace en contra de Job, against the 144,000 en contra de los 144.000, is where was Job when God created nature, this planet? es ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba Job cuando Dios creaba la naturaleza, It's not el the planeta? purpose of that argument that God makes, but God identifies themselves as the God of nature. Más allá del propósito de por qué Dios hace este argumento, allí se identifica como el Dios de la naturaleza. When we speak about the creator God, the creation is nature. Cuando hablamos del Dios creador, la creación es la naturaleza. So the point I'm making is that both groups, those who pray to a tree stump and those who pray to the living God, are both praying to the same God, the God of nature. Entonces el argumento que estoy haciendo es que ambos grupos, ambas personas, tanto la que adora a un poste de madera como el que adora al Dios viviente, ambos están adorando al mismo Dios, el Dios de la naturaleza. I'm not trying to say that they are literally the same God. I'm saying that they're the same God in the sense that they have rulership over the same thing. Cuando digo que son el mismo Dios, no me refiero a que literalmente son el mismo Dios, sino que están gobernando sobre la misma cosa, In the mind of the individual. en la mente del individuo. So in Acts 27, Entonces, en Hechos 27, you get two groups of people tenés dos grupos de personas that are both praying to the same God, ambos están orando al mismo Dios. and what I mean by the same God, the God that has the same title. Y cuando digo el mismo Dios, me refiero al Dios que tiene el mismo título, Who rules over the same kingdom. que gobierna sobre el mismo reino. And what is the kingdom that God has rulership over in that story? ¿Y cuál es el reino sobre el cual ese Dios tiene el gobierno en esa historia? So we all know the answer to that. Todos sabemos la respuesta a eso. The kingdom is the sea. El reino es el mar. They're both praying to the God who rules over the sea Ambos God. están orando al Dios que gobierna el mar, al Dios del mar. So in another story, in another setting, that would be Dagon. En otra historia, en otro escenario, ese Dios sería Dagón, But that has nothing to do with this story. pero no tiene nada que ver con esta historia. So there are two gods Entonces hay dos dioses that are going to be worshipped, que están siendo adorados, but they are both ruling over the same territory in the pero, mind of the person who is worshipping them. pero ambos gobiernan sobre el mismo territorio, en la mente de los individuos que están adorando. So we're familiar with the story that they leave Caesarea Entonces estamos familiarizados con la historia, ellos dejan Cesarea and they go through certain ports. y van a través de ciertos puertos. They go to Sidon, Myra, Cnidus, Ellos van por Sidón, Mira, Cnidus. So
Those are the first 3 ports that they go through. Son los primeros 3 puertos a través de los que ellos van. I just need a 2-minute break, if you don't mind. Necesito 2 minutos de cortar 2 minutos, si no les molesta. Los 3 puertos eran Sidón, Mira y Nido. So to summarize, Entonces, para resumir, there are 2 groups of people. hay 2 grupos de personas. They're both worshipping the God that rules the sea. Ambos adoran al Dios que gobierna el mar. The story begins in Caesarea. La historia comienza en Cesarea. They take a ship and they go first to Sidon, then to Myra, and they stop there. Ellos toman un barco y van primero a Sidón, luego a Mira. Ahí frenan, They swap ships, cambian de barco. then they move on to Snidus. Después van a Nido. And if you're familiar with the story, Y si está familiarizado con la historia, they get a problem with the weather. ellos tienen un problema con el clima. It's not the right time for sailing, No es el momento más adecuado para navegar. and instead the western winds that would take them to their journey, Y en vez de tener los vientos del oeste que los llevaría a través de su viaje, the wind switches and comes from the north, from the Aegean Sea. el viento cambia y viene desde el norte. And that prevents them, if you're familiar with a map of the Mediterranean, for going over the top of Crete. Y eso les impide, si están familiarizados con el mapa del Mediterráneo, les impide que ellos puedan pasar por encima de The Creta. direct route is to go from Snidus over the top of Crete and then go towards Italy. El viaje más lógico sería ir desde Nido por encima de Creta y de ahí directo a Italia. But there's no good route that way. Pero no hay una buena ruta por ahí. So as you read in the story, they have to go underneath Crete, Entonces, south of Crete. como leen en la historia, ellos no les queda otra que ir por debajo de Creta, al sur, por el sur. And if you looked at the geography of Crete, Y si ven a la geografía de Creta, there aren't very good ports or harbors on the north side of Crete compared to the south. no hay buenos puertos en el norte de Creta en comparación a los del sur. So on the very eastern tip, they crossed the peninsula called Salome. Entonces, en la parte este, ellos cruzan por la península llamada Salmón, And they arrive at a protective harbor or port, which we all know is called Fair Havens. The name tells you what it's there for. y llegan hasta un lugar protegido que se llama Buenos Puertos. El nombre te dice para qué son. And it's at that place where things begin to go wrong. Y es en ese lugar cuando las cosas empiezan a ir mal.
you know that they don't want to stay there because it's not comfortable. Sabemos que ellos no querían quedarse ahí porque no era cómodo. They leave, Ellos se van and then they get hit by that wind that is coming off the mountains of Crete. y entonces ahí ellos son golpeados por ese viento que viene desde las montañas de Creta. There's winds there that drives them into the sea, and they get hit with Euroclydon. Hay vientos que los llevan hacia mar adentro y ahí ellos son golpeados por Euroclydon. So they make mistakes at many junctions of this story. Entonces ellos cometen errores en varios puntos de la historia. When they change ships Cuando ellos cambian de barco, at Myra en Mira, from the ship of Adramyttium to the ship of Alexandria, del barco de Adramyttium al barco de and then Alejandría, the Alexandrian ship goes on to Cnidus, y ese barco de Alejandría llega a Nido, they should have stopped there, ellos deberían haber frenado ahí. or they could have continued with the ship of Adramyttium and have gone there, which is further north in the Aegean Sea. O podrían haber continuado con el barco adramiteno y llegar a donde tenían que llegar, que podían ir por el norte. As winter was approaching, it was normal for people to go to Italy via the land route. Y mientras se acercaba el invierno, era normal que las personas vayan hacia Italia por el camino terrestre. Up through Ephesus, onto Philippi, and then onto Rome. A través de Éfeso, Filipo y después Roma. But they didn't want to do that, so they remain on the boat. Pero ellos no querían hacer eso, así que se quedaron en el barco. And they make this mistake Y cometieron este error. because they're forced to go south of Crete, not north of Crete. Porque ahora se ven forzados a ir por el sur de Creta y no el norte de Creta. And then they get hit by that wind. Y entonces después fueron golpeados por ese viento. And so all of this is happening on the south and southwest coastline of Crete. Entonces todo esto está pasando en la costa sur de Creta. They leave the eastern tip of Crete, which is Phoenix, which we would call today, and in the Bible it's called Phoenice. Ellos dejan la punta este de Creta, que But se they llama get blown Fénix. by this wind, En la Biblia and sería Fenicia. their plan doesn't work. Pero son golpeados por este viento y su plan no funciona. And then they get forced to go south or under an island which is on the southwestern tip of Crete called Clauda. Y entonces ellos se ven forzados a ir por el sur de una isla que se encuentra en la punta suroeste de Creta. The name of the island is Clauda or Claudia. El nombre de la isla es Clauda. And then they're driven all the way to Malta, where the shipwreck occurs. Y entonces son llevados hacia Malta, donde finalmente ocurre el naufragio. And that's that 14-day period that's spoken in Acts 27:27.
Y ese es el periodo de 14 días del que habla Hechos 27-27. So I just want to read a verse if I can find it. Quiero leer un versículo, si es que lo encuentro. So we're in Acts 27, verse 40. Entonces estamos en Hechos 27, versículo 40. And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea and loosed the rudder bands and hoisted up the mainsail to the wind and made toward the shore. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. And I want to pick up the little phrase in that verse. Pero quiero tomar una pequeña frase en ese versículo. It says they committed themselves unto the sea. Y dice, las dejaron en el mar. So I know in a literal sense, it's saying they just let the sea do whatever it was going to do. O sea, básicamente lo que literalmente están diciendo es que dejaron que el mar haga lo que el mar iba a hacer, lo que sea. They had made their calculations of what was going to happen. Ellos habían hecho los cálculos de lo que iría a suceder. So they've put anchors at the back of the boat and now it's pointing towards the shore. Ellos tienen las anclas en la parte de atrás del barco y ahora están apuntando hacia la costa. They have let go of the rudder, which is the steering mechanism, and let the sea do whatever it's going to do. Ellos se deshacen del mecanismo de dirección y se entregan a que el mar les haga lo que sea. And they put up the sail, so the wind that is headed or pointing or blowing to the shore is going to send them crashing into the coast. Y entonces izan la vela para que el viento los lleve hacia la costa y los estrelle contra The la verse costa. before, El verso anterior, verse 39, el 39, says, if it were possible to thrust in the ship, which means to crash it on the beach. dice que cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual So acordaron verse varar 40, si they're going pudiesen la to nave. take up the anchors, they're going to let go of the steering wheel, put up the sail, that's three things, the anchor, the steering wheel, and the sail, and they're going to allow the sea to drive them and crash into the beach. Entonces el versículo 40 dice eso, ¿no? Ellos se deshacen de las anclas, también dejan las amarras del timón. Entonces la vela, son tres cosas, las anclas, el timón y la vela, y ellos dejan que el mar los estrelle contra la costa. Now, we could argue that this was all technique. Podríamos argumentar que todo esto era una técnica, And it is. y lo es, But I want to suggest right there pero quiero sugerir ahí mismo that both groups are putting their faith, their lives into the hands of their gods. Quiero sugerir que ambos grupos en ese momento están poniendo sus vidas en las manos de sus dioses. They both worship the God that controls the sea. Ambos adoran al Dios que controla el mar. And what they're doing now, when they're committing themselves to the sea, is not just saying, we know how the sea works. They're saying, we will trust ourselves
that God, who controls the sea, will guide and protect us. Y cuando ellos se entregan al mar, ellos no están diciendo nosotros confiamos en nosotros, ellos están entregando al Dios que controla el mar. Parabolically, Parabólicamente, all 276 people are doing this, las 276 praying to their personas God. están haciendo esto, están orando a sus dioses, committing themselves to the God who controls the sea, whose fate is in God's destiny. encomendándose a ellos mismos, al Dios que controla el mar. Remember, Paul's already told them before that the God of the sea, his God, has told him that no one will die. Recuerden que Pablo ya les había dicho que su Dios le había dicho que nadie iba a morir. That's verse 34. Eso está en el verso 34. You'll notice in verse 35 that he prays for all 276 people. Y en el verso 35 ustedes ven que él ora en frente de todas las otras 275 personas. So you see that I'll call them the second group, are wavering in their faith. Entonces ven que ahí su fe está tambaleando. Because they accept that prayer. Porque ellos aceptan esa oración. Verse 36, they're all happy and they all eat. En el verso 36 todos están felices y todos comen. But in verse 40, they've all committed themselves to the God that they worship. Pero en el verso 40 todos se encomiendan al Dios que adoran. And then when you go through the rest of the chapter, 41 to 44, Y cuando ven el resto del capítulo del verso 41 al 44, you find that they all escape, as it says in verse 44, they escaped all safe to land. encuentran que todos logran salvar sus vidas, escapar seguros a tierra. So we know that a change happens Entonces sabemos que ocurre un cambio. from verse 35 Desde el verso 35 to verse 40, al verso 40. and I'm going to say to the next chapter, verse 1. Y voy a decir hasta el próximo capítulo del versículo 1. So they accept Paul's prayer, Paul's worship for them. He's their Ellos- priest, if you like. Ellos aceptan esa oración de Pablo, la adoración de Pablo. Podríamos decir que él es como su sacerdote. When it's every person for themselves, they revert back to worshiping their own God. Pero cuando están todos por sí mismos, por su cuenta, vuelven a They adorar a su commit Dios, themselves to their God. se encomiendan the a su sea. Dios, al Dios del mar. They all arrive safely. Todos llegan sanos y salvos. And what do they do now when ¿Y they're on the qué- beach? Verse y, 1. ¿Y qué es lo que ellos hacen ahora cuando están en la playa? En el versículo 1. They do what all of us do. Ellos hacen lo que todos nosotros hacemos. When you're in a difficult situation, you follow the crowd. Cuando estás en una situación difícil, seguís a la multitud. Fast brain, you panic. El cerebro rápido, entras en pánico. And then when you come to your senses, you revert back to your old habits, to your slow brain. Y cuando volvés en tus sentidos, volvés en sí, entonces también volvés a tus viejos hábitos, a tu cerebro lento. But by the time they get to the beach, verse 1, Para el momento en que ellos llegan a la playa, en el versículo 1, they all go to their established gods.
Ellos van vuelven a sus dioses, their normal worship style. a su estilo normal de adoración. So I want us to consider that Entonces quiero que consideren eso as we study the God of the sea, al estudiar al Dios del mar, how people relate to God in times of crisis and in times of safety or relief. y cómo las personas se relacionan con Dios en tiempos de crisis y en tiempos de alivio, And what these things mean to us. y qué significan estas cosas para nosotros. So I just want to close with a passage from the Spirit of Prophecy, Entonces quiero cerrar con un pasaje del Espíritu de Profecía and then we'll close the study. y después vamos a cerrar el estudio. So I'll post this on the Zoom forum Voy a, because it may not be available in your various languages. voy a colocar esto en el foro de Zoom porque It's a puede que no Spirit Prophecy esté quote. en todos los idiomas. Let me just see if I can get the title. Yeah, it's called Sketches from the Life of Paul. The coding is LP, Life of Paul. De la vida de Pablo, del libro de la vida de Pablo. It's page 270. Es la página 270. When the roll was called, not one was missing. Cuando se pasó lista, no faltaba ni uno. That's a paraphrase of Acts 27, verse 44. Eso es una paráfrasis de Hechos 27, versículo So the 44. record is taken and no one's missing. Entonces se pasa lista y no falta ninguno. Nearly 300 souls, sailors, soldiers, passengers, and prisoners stood, or sorry, prisoners, Cerca de 300 almas, marineros, soldados, pasajeros y prisioneros, stood that stormy November morning upon the shore of the island of, it says Melita there, but it's Malta. That's what we call it today. se encontraban aquella tormentosa mañana de noviembre en la costa de la isla de Malta. So she gives you the literal number and the literal makeup of that number. Entonces, And I want to remind us that when we look at this story, we look at none of their real roles in life. We just look at the number, nearly 300, 276. quiero recordarles que cuando vemos la historia, no vemos, lo que buscamos es ver el número, son casi 300 personas, There were 276. some that joined with Paul and his, it says brethren, but the people who were with him, his companions, in giving thanks to God. Y hubo algunos que se unieron a Pablo y sus hermanos para dar gracias a Dios. Which God? ¿Qué Dios? The God who had preserved their lives, Al Dios que había preservado sus vidas, the God of the sea, al Dios del mar, and had brought them safe to land through the perils of the great deep. The great deep means the sea. y que los había traído a salvo, a tierra, a través de los peligros del gran abismo. Now, you all know that what you're able to do from a statement like this Entonces, todos ustedes saben que lo que pueden hacer a partir de una declaración como esta, when it says 300, cuando dice 300, when it says Paul and his companions, cuando dice Pablo y sus acompañantes, sus hermanos,
when it says that those three with some others Cuando dice esos tres junto con otros pray to the true God of the sea, adoraron al verdadero Dios del mar. in summary, some of the 300 are praying to the true God of the sea. En resumen, algunos de esos 300 están adorando al verdadero Dios del mar. So therefore you can juxtapose the following argument, the following logic. Por lo tanto, puedes juxtaponer el siguiente argumento, la siguiente lógica. If there's one group that is doing that activity, Si hay un grupo que está haciendo esa actividad, there's the other group that are doing the same activity, but there's a difference. hay otro grupo que está haciendo la misma actividad, pero hay una diferencia. Same prayer, Misma oración, same kingdom, mismo reino, same thanks, las mismas gracias, la misma gratitud, but the difference is it's a different God. pero la diferencia es que es un Dios diferente. And so this story, Entonces esta historia, the story of Acts 27, la historia de Hechos 27, besides all of what has been taught to us through the studies of Elder Tess, más allá de todo lo que hemos aprendido con los estudios de la ancianatez, the story of institutions, of boats, la historia de las instituciones, de los barcos, we know that it's also a story about gods. también sabemos que hay una historia sobre los dioses, Gods who look and feel the same. dioses que se ven y se sienten de la misma manera, Who have the same job function, que tienen la misma función, who are rulers over the same territory. que gobiernan sobre el mismo territorio, Rulers over the sea. que gobiernan sobre el mar. And I believe that there's a lot that we can learn from this. Y creo que hay mucho que podemos aprender de esto, But not today. pero no hoy. So, Lord willing, we may explore this further in the future. Si Dios quiere, vamos a poder explorar esto un poco más en el futuro. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you. Santo Dios, gracias. As we consider this story of two groups, Al considerar esta historia de dos grupos, my hope and my prayer mi esperanza y mi oración is that we feel uncomfortable, es que nos sintamos incómodos, that we feel nervous, que nos sintamos nerviosos, because we know that the priest in that story porque nosotros sabemos que el sacerdote en esa historia worships the true God, adora you. al verdadero Dios, a ti. But we know in reality, Pero sabemos que en la realidad, in a different story about the end of the world, en una diferente historia del fin del mundo, that there are two groups, hay dos grupos, two types of worshippers, dos tipos de adoradores, all claiming to worship the God, todos proclamando, profesando adorar al Dios, the real God. al Dios real. And therefore we should be careful Y por eso debemos ser cuidadosos, lest this story teaches us something about ourselves, que esta historia nos enseñe algo de nosotros, that we might be found, even if we don't realize it,
que podamos ser encontrados, incluso si no nos damos cuenta, here at the end of the world, en el fin del mundo, as we approach the Sunday law, al acercarnos a la ley dominical, worshipping the wrong God. adorando al Dios equivocado. Many of us were scared, Muchos de nosotros estaban asustados, frightened by the prophetic events that were all around us. atemorizados por los eventos proféticos que estaban a nuestro alrededor. Let us not be like that other group, Ayúdanos a no ser como ese otro grupo, that as we come to a place of relative safety, que al llegar a un lugar de relativa seguridad, we go back to our old habits, volvamos a nuestros antiguos hábitos, we go back to worshipping our old gods. volvamos a adorar a nuestros viejos dioses. Save us from this fate. Sálvanos de este destino. Pray in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amen.